Sí, Juan 8 del 12 al 20. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por esta nueva oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre, Señor. Gracias porque sin duda tú pues quieres seguir haciendo ese trabajo en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Te pedimos que tú dispongas nuestras vidas, que nos des esa actitud, Señor, para que estas palabras realmente se conviertan en una vida transformada, Señor. Que verdaderamente tú puedas seguir construyendo ese testimonio en nosotros. Queremos que tú lo hagas así, Señor. Que tú cumplas ese propósito y que tú nos lleves a seguir confiando en ti y llevando a ti toda nuestra vida, Señor. Que tú nos guíes a tomar decisiones, las fáciles y las difíciles también, Señor. Que nada pasemos desapercibido, que no confiemos en nuestras fuerzas, sino que tú nos enseñes a confiar en ti. Te damos gracias por esta mañana y gracias porque nos permites estar aquí, Señor, y te pedimos que tú sigas disponiendo nuestras vidas, Señor. Te pedimos por que tú hables hoy de manera personal a cada uno de nosotros y, Señor, queremos que nos incomodes, Señor, que nos muestres aquellas áreas de nuestra vida en las que tú quieres trabajar, Señor. Aquellas áreas de nuestra vida que tú quieres conquistar. Aquellas áreas de nuestra vida que tú quieres transformar. Que tú nos permitas verlo, Señor, y que produzcas el carácter en nosotros para entregártelas. Te pedimos que te quedes con nosotros y que nos guíes por medio de tu Espíritu. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Pues gracias a Dios. Entonces, si vamos a leer estos versículos, vamos a leer Juan 8 del 12 al 20. Estoy por la aplicación de Google Meet. Ya mandé el link en el grupo, pero hay que mandárselo a... ok. Ese es el link. Sí, aún no, es la primera vez que la pongo, entonces aún no conozco todas las funciones. Creo que los que se conectan no necesitan necesariamente la aplicación, no estoy seguro, pero creo que es muy práctica porque pues casi todo el mundo tiene Google, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ir viendo sobre la marcha. La idea es que si no tienen el link, nos lo pueden pedir y se los mandamos, ¿ok? Bueno, vamos a leerlo, ¿no? Del 12 al 20. Okay. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Así es, ¿no? Esta es la segunda afirmación que Jesús hace en el Evangelio de Juan, que inicia con las palabras ergo eimi, yo soy, ¿verdad?
Y no lo dice nada más en el sentido de hablar de él mismo, sino que está usando estas palabras que claramente lo relacionan directamente con Dios, ¿verdad? Como el primero que menciona, que está allá en Juan 6:35. Estamos en el Evangelio de Juan, ¿ok? Juan 6:35. Antita, ¿lo quieres leer? Sí. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así es. Y ahora habla acerca de que Él es la luz del mundo, ¿verdad? Está haciendo mención de las necesidades naturales del ser humano y las necesidades espirituales del ser humano en relación con Dios, ¿verdad? Una de las primeras cosas que podemos entender la relación y que los judíos a los que les está hablando entienden la relación es con el sol, ¿verdad? Como dice el Salmo 84:11. ¿24? 84:11. Porque sol y escudo es a Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Sí, entonces el sol era un símbolo de Dios, ¿verdad? El sol manifestaba que Dios estaba teniendo cuidado de la humanidad y de todo, ¿verdad? El sol es el centro de la galaxia, ¿verdad? Y el sol para los judíos manifestaba que Dios estaba teniendo cuidado del ser humano, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, en Malaquías 4:2. A lo mejor se lo saben de memoria, ¿verdad? Pero vamos a leerlo. Malaquías está en el Antiguo Testamento, casi al final. ¿Qué? Malaquías 4:2. En el Antiguo le digo, sí. 4:2. Malaquías 4:2, ¿ya lo tienen por acá? ¿Lo tienes, Martín? Es el advenimiento del día de Jehová. Dice, mas nosotros los que tenemos un nombre seremos en el sol y la justicia y en las alas de la traerán salvación. ¿Eso? Salvación. Saltaréis como becerros a la manada. En la manada, muy bien. ¿Hasta ahí? Sí. Entonces, fíjense, esta es una gran profecía, ¿verdad? Nacerá el sol de justicia, ¿verdad? Porque el sol finalmente es el centro de todo, y pues sin el sol no puede haber vida, ¿verdad? Entendemos cuando Juan inicia el Evangelio que habla acerca precisamente de la vida, ¿verdad? Del verbo, y menciona a Dios como luz, ¿verdad? Dios es luz. Y esto nos permite ver que donde sea que la luz brilla, va a manifestar lo que hay
en la oscuridad, ¿verdad? La luz va a traer claridad de la maldad del hombre. De igual manera, esta afirmación yo soy tiene que ver con la fiesta que se está celebrando en Jerusalén, ¿verdad? Recordemos que esta fiesta de los tabernáculos, todo israelita tenía que ir a Jerusalén para celebrar esta fiesta. Y durante los días de la fiesta se encendían unos enormes candelabros y esto les permitía a los israelitas recordar lo que habían vivido en el desierto, ¿verdad? Durante esos días del desierto había una nube que durante el día cubría al pueblo para que el sol abrasador no les hiciera daño, y por las noches una columna de fuego que mantenía la temperatura del campamento para que las temperaturas extremas en el desierto tampoco les hicieran daño, ¿verdad? Entonces se encendían unos candelabros en lo que era conocido como el atrio de las mujeres, ¿sí? Entonces estaba, digamos, si se imaginan el templo, todo alrededor del templo era el atrio de los gentiles, y luego había como una plataforma que se elevaba. La primera porción era el atrio de las mujeres, y luego estaban los sacerdotes y finalmente el templo, ¿verdad? Entonces, en la porción donde estaba el atrio de las mujeres, ahí se encendían unas columnas y eran vistas por todos los que estaban ahí en el templo y cerca de él, ¿verdad? Entonces, Jesús se levanta y dice: yo soy esa luz, ¿verdad? Yo soy esa luz que los guió, y yo soy esa luz que hoy los puede guiar también, ¿verdad? Es Jesús el que nos puede dar claridad con respecto a nuestras vidas y lo que Él quiere que hagamos, cómo Él quiere que nos conduzcamos, no en tinieblas, sino en luz. Que realmente nuestra vida esté como un libro abierto delante de Dios y que no haya nada oculto, ¿verdad? De hecho, a lo largo de estos pasajes, Juan está haciendo referencia a muchas cosas que sucedieron en el desierto, ¿verdad? En el capítulo 6, acuérdense que él dice que Él es el pan del cielo, ¿sí? En el capítulo 7 dice que Él es el agua viva, ¿verdad? Y ahora en el capítulo 8, Él es la luz, Él es esa columna de fuego. Entonces, cuando hablamos acerca de esto, Jesús nos está diciendo que la relación que tenemos con Él no tiene nada más que ver con reconocerlo, sino tiene que ver también con confiar en Él, ¿sí? Y el resultado de confiar en Jesús va a traer vida y luz a cada creyente. Los que no han querido reconocer a Jesucristo, dice Jesús que andan en tinieblas, ¿verdad? Uno de los principales mensajes de todo el Evangelio de Juan es que esa luz espiritual está brillando, y está brillando constantemente. Pero en vez de que las personas vengan a la luz, ¿verdad? Dice el apóstol Juan que se alejan, para que sus obras equivocadas no sean manifiestas delante de los hombres, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que vemos como una realidad es que en vez de que las personas reconozcan la verdad, reconozcan la luz, tienden a alejarse, y no solo alejarse, sino que esas tinieblas y esa maldad los impulsa a tratar de apagar la luz, tratar de que no resplandezca, ¿verdad? Porque dice: amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y entonces vemos que constantemente han estado acusando a Jesús, y en este momento lo van a acusar de dar un falso testimonio, ¿verdad? Dice ahí el versículo sí, Juan 8,
13, ¿verdad? ¿Sí lo quieren, Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Así es. Es interesante ver que ellos están tratando de usar las palabras de Jesús en contra de él, ¿verdad? Acuérdense que en el capítulo 5, versículo 31, dice, bueno, ¿lo quieren leer? Juan 5:31. Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. El 5. Ay, sí, es cierto, sí. Si yo diera testimonio en mi propio favor, mi testimonio no sería válido. Así es, ¿verdad? Si doy testimonio acerca de mí, mi testimonio no es verdadero, ¿verdad? En el sentido de que está diciendo que la ley requería que hubiera al menos 2 testigos, como dice Deuteronomio 17:6. Deuteronomio 17:6. ¿Qué? Por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiera de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Así es. Entonces el testimonio de una persona no era válido, ¿sí?, en contra de otra persona. O sea, era como decir, es tu palabra contra la mía, ¿verdad? Pero entonces 2 testigos avalaban un hecho delante de la ley. Era requerido para validar un juicio, ¿no? Entonces, en este momento que ellos le dicen esto, Jesús rápidamente los refuta y les menciona, como dice ahí Juan 8:15, Juan 8:15. sí. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Así es. Entonces Jesús les dice que el testimonio de ellos es el que no es confiable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su juicio estaba defectuoso, porque ellos no juzgaban de acuerdo a las cosas espirituales, sino de acuerdo a su propia carne y a sus propios deseos, ¿verdad? Acuérdense que antes de que todo esto acontezca, hay una cuestión que acaba de suceder, ¿verdad? En los pasajes anteriores, en los versículos anteriores, le llevaron a Jesús a una mujer que había sido sorprendida en el mismo acto del adulterio, ¿verdad? Es como de risa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nada más le llevan a la mujer. Y si fue sorprendida en el acto mismo, pues estaba con un hombre, ¿verdad? ¿Y dónde está el hombre? Pues no está. Y la ley dice que cuando ellos cometían adulterio, los dos, tanto el hombre como la mujer, debían de morir de acuerdo a la ley por lapidación, ¿verdad? Apedreados, ¿verdad? O sea, así era de serio esto, ¿no? Pero resulta que nada más llevan a la mujer. Muy probablemente el hombre estaba coludido con estos mismos fariseos, ¿verdad? Y quién sabe, a lo mejor también era un fariseo, ¿no? Entonces, delante de esto, Jesús les está haciendo, les está haciendo ver que ellos están realmente cometiendo una injusticia, ¿verdad?
sus acciones demostraban que no solo no comprendían la ley, sino que sus corazones estaban llenos de pecado. ¿Sí? Acuérdense que una de las principales características de una persona que permite el pecado en su vida, una persona que no rechaza, sino que acaricia el pecado, es que lo primero que sucede es que se produce una ceguera, ¿verdad? Se produce una ceguera, como nos dice en Romanos capítulo 1. Versículo 21. Y 22. Romanos 1, 21 y 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Así es. ¿No? O sea, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Que la realidad, la revelación de la existencia de un creador era más que evidente, ¿sí? No había manera de negar la existencia de un creador. Hoy no hay manera de negar la existencia de un creador, ¿sí? La ciencia ha avanzado tanto que nos permite darnos cuenta que todo está perfectamente detallado, desarrollado, establecido, a tal grado que tú puedes agarrar una planta, un arbolito, ¿sí? Una flor, y si tú te pones a medir las proporciones de esa planta o de esa flor o de ese árbol, te vas a poder dar cuenta que sus proporciones son matemáticamente exactas en relación a la planta o el árbol que tienes. Las hojas tienen cierta medida y sus proporciones son exactas. Una hoja en relación con la otra tiene una proporción exacta, ¿verdad? Tiene una proporción exacta con respecto a su tallo, con respecto a su flor, ¿verdad? Todo está perfectamente calculado, y si tú agarras otro igual a ese y lo mides, te vas a dar cuenta que sus proporciones son iguales, ¿verdad? Y así con toda la creación. La creación manifiesta claramente que existe un creador, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Rechazar esa verdad, permitir el pecado en nuestras vidas, va a producir una ceguera espiritual. Eso es lo primero que produce el pecado. El pecado produce ceguera. Dejas de ver. ¿Qué dejas de ver? Dejas de ver las consecuencias. ¿Sí? ¿Sí? Acariciar el pecado te va a incapacitar para ver las consecuencias de permitir el pecado en tu vida. ¿Cuáles consecuencias? Bueno, analicemos este tema del adulterio, ¿verdad? ¿Qué es lo que presenta? Presenta una oportunidad de obtener placer, ¿verdad? Porque dice el proverbio: el pan que se come en oculto es sabroso, ¿verdad? Entonces representa una oportunidad de obtener un placer, un beneficio personal. Pero ¿qué consecuencias trae? Destrucción familiar.
destrucción de muchas veces del futuro de los hijos, ¿sí? A veces uno piensa que, ay, bueno, pues nos separamos, pero lo seguimos amando. No, no es cierto. ¿Sabes qué piensa el niño? ¿Sabes qué piensa el joven? O sea, no me ama. Y muchas veces los jóvenes piensan que es su culpa el que sus padres se hayan separado. La persona que debía amarme y que debía estar conmigo todo el tiempo se fue. No pasa lo mismo cuando un papá o una mamá se mueren, porque el niño piensa, bueno, me amaba, pero pues se murió, ¿verdad? No, o sea, esta persona está viva y está, pues más que viva, ¿verdad? Porque anda disfrutando de la vida por otro lado, en vez de estar cuidándome, ¿no? Entonces, la respuesta lógica es no me ama, ¿no? Y si la persona que me trajo al mundo no me ama, pues entonces mi vida no tiene ningún propósito. O sea, si la persona que me trajo no le importo, entonces mi vida pues no tiene ningún valor, ¿verdad? Y entonces empiezo a tener problemas de autoestima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿cómo me voy a querer si la persona que me quiso traer no me quiere? O sea, si él no me quiere, que él fue el que me hizo, ¿verdad? Digamos, pensándolo humanamente, pues mucho menos yo tendría algún amor por mí mismo, porque mi vida no tiene ningún propósito, ¿sí? O sea, una destrucción familiar, ¿sí? Una amargura profunda en las personas que se ven afectadas por este pecado. Una marca generacional, porque eso predispone a las siguientes generaciones a hacer lo mismo, a que no les importe los demás, a no tener cuidado de los demás, sino a pensar únicamente en sí mismos, ¿verdad? Hay un estudio de la Universidad de Johns Hopkins, no sé si han escuchado de esta universidad, hace estudios muy polémicos, de hecho en alguna ocasión hicieron una película de un estudio ahí súper tremendo, ¿no? No se los voy a contar, ¿verdad? Pero hay un estudio en el que ponen a unos niños en una habitación solos, les ponen un plato, se acerca un doctor y les dice, te voy a dar un bombón, me tengo que ir, pero si cuando regrese tú no te has comido ese bombón, te voy a dar 2 más, ¿sí? Y entonces le pone el plato, le pone el bombón y el doctor se sale, ¿sí? Y entonces obviamente tienen unos de esos espejos que se ven de un solo lado y están observando lo que hace el niño. Y todo esto está grabado, ¿sí? Y entonces empieza, ya que se fue, pues empieza a ver el bombón y pues se le antoja, pues es pura azúcar, ¿verdad? Entonces está así, se lo quiere comer y todo. Y descubren que los que pueden soportar la tentación de tener el bombón ahí enfrente, sus papás están juntos. Y los que no pueden aguantar, sus papás están divorciados. De los niños de padres divorciados, en el momento en el que el doctor cierra la puerta, agarran y se comen el bombón. ¿Por qué? Porque no pueden confiar. Las personas que debieran de ser confiables para ellos, no son confiables. Se fueron. No tienen confianza en el mundo y así viven. Sin ninguna confianza. Los únicos que pudieron soportar es aquellos en los que sus padres todavía están juntos. ¿Por qué? Porque ellos sienten que todavía hay ese amor, esa unión, ese cuidado y esa confianza. La familia es sumamente importante, ¿verdad? Y es terrible que un niño no pueda tener confianza en las personas. Tú decías que el que acaricia el pecado no puede ver las consecuencias. Deja de ver las consecuencias, las deja de ver. No que no las pueda ver, espiritualmente no son dejan de ser importantes.
No me expliqué. No lo entiendo. Ok. Por ejemplo, imagínate un matrimonio, ¿sí? Y una de los cónyuges empieza a tener una cercanía con otra persona, ¿sí? Si él permite que esa cercanía genere un afecto, ¿sí? Ese afecto lo va a empezar a impulsar a generar otras cosas, va a empezar a pensar, su mente va a empezar a divagar, ¿sí? Y eso va a empezar a producir una condición pecaminosa. No quiere decir que esté pecando, pero está permitiendo que esas ideas empiecen a producirse en su mente, ¿sí? Y entonces, en la medida en la que esas ideas se van produciendo, se va generando una condición espiritual, ¿sí? Mientras más piense esa persona en aquella otra persona que no es su cónyuge, más está predisponiendo su vida para caer en el pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras más tiempo pase pensando en eso, menos tiempo va a pasar pensando en la dificultad que va a traer si él comete esa acción, en el daño que le va a hacer a su esposa, en el daño que le va a hacer a sus hijos. Deja de pensar en eso. No porque no se dé cuenta, pero empieza a menospreciarlo porque empieza a crecer mucho más el pecado que la responsabilidad que él tiene, ¿sí? O sea, empieza a disminuir, ¿sí? O sea, al principio, pues, lo más importante era su esposa y sus hijos, pero él está permitiendo cosas en su mente, entonces eso empieza a ganar prioridad en su vida, ¿sí? Entonces, o sea, hay una competencia, y finalmente a quien más le prestes atención, a lo que más le prestes atención, pues va a ganar prioridad en tu vida, ¿verdad? Y entonces lo demás se va a empezar a ver más pequeño, ¿verdad? Sin importancia, ¿sí? Y entonces eso pasa, dejamos de ver las consecuencias en el sentido de que pues pensamos que no pasa nada, ¿verdad? Por eso el papá o la mamá que se divorcian le dicen a su hijo: siempre te voy a amar, ¿sí? Pero con sus actos se está manifestando pues que no, que se ama más a sí mismo, ama más el placer que él quiere que la responsabilidad que tiene con la vida de su hijo, ¿no? No sé si ya me expliqué un poquito mejor. Sí. Entonces, eso estaba pasando en el corazón de los fariseos, ¿sí? O sea, verdaderamente ellos habían permitido, ¿sí?, esta conducta pecaminosa, en el sentido de que ellos creían que su actitud, que su forma de ser, que lo que hacían les iba a hacer merecedores del cielo, ¿sí? Su conducta les hizo pensar que eran buenos. Perdón, ¿ibas a preguntar algo, Sandra? O sea, sí pasa algo y sí pierden su salvación. Perdón, no entendí tu pregunta. Tú eres creyente, Uh-huh. eres salvo, Uh-huh. pero al tener esos pensamientos o esa relación es pecado y sí pierdes tu salvación. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de santificación, ¿sí? O sea, pierdes tu santificación. Claro, sí, la salvación no se pierde, ¿no? ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo, no hicimos nada para ganarla, entonces no hay nada que podamos hacer para perderla, ¿sí? No la merecíamos en un principio, Dios nos la otorga, ¿verdad? ¿Sí? Hay un pastor, híjole, no me acuerdo de su nombre, pero él se convierte cuando un creyente empieza a orar por él, cuando se da cuenta ese creyente que esa persona es de la iglesia de Satanás, ¿no? Esta persona era pues una especie de sacerdote ahí de esa iglesia, y él se dedicaba principalmente a desaparecer gente, ¿no?
O sea, él creo que cobraba $5,000 y tú le pagabas y te desaparecía quien tú quisieras, ¿no? Y entonces en una semana estaba listo el trabajito, ¿no? Y entonces él iba, cada vez que hacía un trabajo de esos, iba al banco y le depositaba a Satanás en su cuenta, pues su parte, ¿verdad? Porque sí, Satanás tiene cuenta de banco, ¿ok? Para que no te sorprendas, ¿verdad? Entonces él iba y depositaba y pues le tocó en una ocasión que el cajero era creyente. Y pues obviamente cuando él vea la cuenta que está depositando, le dice a esa persona, voy a orar por usted. Y él se ríe, ¿sí? Porque pues, o sea, él cree que el que tiene el verdadero poder es Satanás, ¿no? Pero un día, una persona llega, le da el dinero y le pide que desaparezca a cierta persona, ¿sí? Una mujer que precisamente estaba en estas circunstancias, ¿verdad? De adulterio, ¿verdad? Y entonces él empieza a hacer pues, todo su ritual y todo, y en medio del ritual los demonios le dicen no, a ella no. Y él se queda así o sea, nunca le había fallado un trabajo. Pero los demonios le dicen, a ella no la podemos tocar. ¿Por qué? Porque ella le pertenece a Dios. Y de ahí él empieza a reaccionar y decir, o sea, ¿cómo es posible, no? Bueno, resulta que esa persona, esa mujer que estaba en adulterio, era creyente. Estaba viviendo mal, ¿verdad? Pero era creyente, ¿no? Y ahí empieza toda un proceso de esta persona y que finalmente llega a un punto en el que dice, no, o sea, el que tiene el verdadero poder es Dios, ¿no? Y se arrepiente y confiesa a Jesucristo y se convierte, ¿verdad? Pero, o sea, en ese sentido, pues no, o sea, no estamos hablando de salvación, estamos hablando de santificación, ¿verdad? Pero estos fariseos no nada más no eran santos, ¿verdad? Sino que no eran creyentes, en el sentido que amaban más las tinieblas, ¿sí? Amaban más su posición, amaban más su manera de hacer las cosas, ¿verdad? Ellos pensaban que por cumplir los mandamientos, a su entender, eso les hacía merecedores del cielo, ¿verdad? Y hoy no es diferente. Tú le preguntas a la gente cuando te mueras a dónde te vas a ir. Todo el mundo se quiere ir al cielo, ¿verdad? Nadie se quiere ir al infierno. Y hay algunos que dicen, no, pues no creen que el infierno exista, ¿verdad? Pero la realidad es que cuando les preguntas ¿por qué te irías al cielo? Pues porque soy bueno, ¿verdad? No he matado a nadie, ¿sí? No miento, ¿verdad? ¿Sí? Y la gente cree, o sea, la gente sinceramente cree que no miente, ¿sí? Y en esa misma suposición está una mentira, ¿verdad? Todos fuimos alguna vez por las tortillas, ¿verdad? ¿Sí? Y en alguna ocasión te quedaste con el cambio, ¿verdad? Sí. O sea, realmente no somos buenos. Y un pecado, solo se necesita un pecado para estar destituidos de la gloria de Dios. Porque el pecado produce separación entre Dios y nosotros, ¿verdad? Entonces, realmente esta situación está sucediendo. Ellos no pueden ver a Dios porque han rechazado a Dios. Ellos se están justificando a sí mismos, ¿sí? Y en ese momento está habiendo tinieblas en su mente y en su corazón, ¿verdad? Ellos están muertos espiritualmente porque ellos han rechazado la verdad de Dios. El propósito de la ley es darte cuenta que es imposible, ¿sí?
Dios dejó la ley precisamente para que el hombre se dé cuenta que es imposible agradar a Dios en nuestras fuerzas. ¿Sí? Pablo dice, yo era irreprochable, ¿verdad? Yo aventajaba a todos los de mi nación, pero cuando llegué a la codicia, me di cuenta que era codicioso. ¿Sí? Y solo se necesita un pecado para estar reprobado, ¿no? Entonces, ellos no solamente estaban cayendo en esto, sino que se envanecieron y pensaron que Dios los iba a premiar por lo buenos que eran, ¿verdad? O sea, qué tremendo que estas personas eran expertos en la ley, ¿sí? No como tú y como yo, ¿no? Pues que con trabajo y nos memorizamos uno que otro versículo, ¿verdad? O sea, no, estas personas se sabían la ley de memoria, ¿verdad? Y ni siquiera conocieron a su propio Mesías, ¿verdad? Profesaban conocer la ley de Dios, pero no conocían al Dios de la ley. La palabra de Dios no moraba en sus corazones, ni tampoco experimentaban el amor de Dios. No había amor en ellos. No conocían al Padre y por lo tanto no conocían al Hijo, ¿verdad? Un punto importante de esto, pues es que, fíjense, dice el versículo 16, Juan 8:16. Sí. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque yo no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Así es. Entonces fíjense, hay personas que creen, tomando en cuenta el versículo de la Shema de Deuteronomio capítulo 6, que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿verdad? Ellos tomando eso dicen que Dios es uno y que Dios, el Padre y Jesucristo y el Espíritu Santo es la misma persona, que no son tres personas sino que es una sola, ¿no? Y que la hace como de ventríloco, ¿no? Y que de repente es el Padre, y que de repente es el Hijo, y que de repente es el Espíritu Santo, y que anda así como quitando el traje de Dios Padre y poniéndose el traje de Dios Hijo, y quitándoselo y poniéndose el traje de Dios Espíritu Santo, y que es la misma persona. Eso es una mentira, ¿sí? Dios es uno, ¿verdad? En tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si no fuera así, lo que estaría diciendo Jesús en este momento sería una mentira, una aberración. Porque la ley dice que se necesita necesariamente al menos el testimonio de dos personas, ¿sí? Y entonces lo que está diciendo aquí Jesús sería una contradicción, porque si es nada más una persona, no importa lo que dijera, no tendría ninguna validez legal. Pero él está diciendo que su testimonio tiene validez legal porque hay dos personas que están dando testimonio: el Padre y el Hijo. No una persona solamente, sino dos personas. Como lo hemos visto en Juan capítulo 5, versículos del 37 al 47. Juan 5 del 37 al 47. ¿Quién sigue por allá? Sí, adelante. 37 al 47. Juan 5 del 37 al 47.
Padre me ha enviado y Él también habla bien de mí. Lo que pasa es que ustedes nunca lo han oído hablar ni lo han visto cara a cara. Ustedes no aceptan su mensaje, pues no han creído en mí, que he sido enviado por Él. Ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado porque creen que así alcanzarán la vida eterna. ¿Era ese? Sí, sí, sí. Hasta el 47. ¿Me faltó? Hasta el 47. Ay, sí, tengo el celular. ¿En qué te quedaste? Para la vida eterna. ¿Pero en cuál? No dice número. Ah, ok. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a este recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues? Recibid gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿No pensáis que yo voy a acusaros delante del Padre? Hay quien nos acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero no creéis a sus escritos. ¿Cómo creeréis a mis palabras? Así es. Entonces Dios había dado testimonio de Jesucristo en la palabra, ¿verdad? Cuando Él dice que Dios es su Padre, ellos a modo de burla le preguntan ¿dónde está tu Padre? Allá en el versículo 19, ¿verdad? Del capítulo 8 de Juan, ¿dónde está tu Padre? ¿Sí? Hablando de su Padre terrenal, ¿verdad? Pero Jesús les dice, o sea, no entienden de lo que les estoy hablando porque ustedes han rechazado a Dios, ¿verdad? Y el Padre, Dios Padre, trastorna nuevamente los intentos de ellos, ¿sí? Por tratar de atrapar nuevamente a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué no entendían? Porque ellos habían hecho de Satanás su padre, ¿sí? El diablo no era su padre, sino, perdón, Dios no era su padre, sino Satanás era su padre, ¿sí? Eran total y completamente religiosos. No estaban buscando agradar a Dios. Estaban buscando agradarse a sí mismos y agradar a los demás. Verdaderamente estas personas eran hijos del diablo. Verdaderamente estas personas eran hijos del diablo. Espero que nunca pienses en leer la Biblia satánica, ¿va? Pero a lo mejor alguno piensa que en la Biblia satánica tú vas a encontrar pentagramas y vas a encontrar rituales así pues terribles, y vas a encontrar cosas sanguinarias, pero no, lo que vas a encontrar es amor propio, superación personal, ¿verdad? El hombre como el punto máximo de la creación, ¿verdad? Vas a encontrar autosuficiencia, ¿sí? Sí, vas a encontrar muchas cosas de las cuales el día de hoy se habla en los seminarios de superación personal, ¿sí? Eso es lo que vas a encontrar, ¿verdad? Porque realmente Satanás lo que está buscando es que tú y yo no nos acerquemos a Dios. Con eso, Él gana, ¿verdad? En el sentido de que Él está condenado, ¿sí? Y es de los que dice, si me voy, no me voy solo, ¿verdad? Y Él se quiere llevar a los más que pueda, ¿verdad? Y Él quiere seguir plantando esta duda en los corazones de las personas. Y es la duda que siempre Él ha buscado implantar. Es la duda que buscó implantar en el Edén, y es la duda que sigue buscando implantar
en tu corazón y en el mío? ¿Sí? ¿Cuál es esta duda? Que Dios no es bueno, ¿sí? Que Dios no te ama, que Dios no tiene lo mejor para ti, que Él no tiene un plan para tu vida, que estás a la merced de las fieras, que Él no te va a ayudar, que Él no va a ver por ti, que tú tienes que buscar lo tuyo, ¿verdad? Esa es la mentira de Satanás. Y nosotros pudiéramos estar pensando que esas mentiras son verdad. Pero francamente lo único que importa es que nuestro corazón esté en el lugar correcto. Reconocer, al ver lo que se demanda de nosotros, reconocer que no podemos, que es imposible agradar a Dios, que no hay nada que podamos hacer para salvarnos. Por eso Él tenía que venir. Si hubiera alguna posibilidad de que tú y yo nos salváramos por nuestras obras, Él no hubiera venido. Pero Dios se dio cuenta que estábamos completamente perdidos como ovejas que no tienen pastor y que son presa fácil de las fieras. Él nos amó y se hizo como nosotros. Dios mismo se encarnó, se hizo hombre. Y vivió una vida agradable a Dios. Y se puso delante para ser nuestro sustituto. Y requiere de nosotros que no solamente le creamos, sino que confiemos en Él para guiar nuestras vidas. Que no seamos como los fariseos que piensan que porque a su estándar se portan bien, ya están del otro lado. ¿Sí? Ay, no, es que yo no estoy haciendo nada malo. ¿Sí? Bueno, deja de compararte contigo mismo. Deja de compararte con los demás, ¿verdad? Cuando vemos en las noticias, ay, no, esa gente sí es bien mala, ¿verdad? Los que roban, los que secuestran, los que matan, ay, no, si no, pues yo soy bueno, ¿verdad? Deja de compararte, compárate con Jesucristo. Si te quieres comparar con alguien, compárate con Jesucristo. Y ahí te vas a dar cuenta de la realidad de tu pecado. Entonces, cuando estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos que confiar que Él tiene cuidado de nuestras vidas. Así como tuvo cuidado de la vida de Jesús, ellos querían apresarlo, ellos querían atraparlo, ellos querían matarlo. Pero como dice el versículo 20, aún no había llegado su hora. ¿Sí? Como creyentes, si estamos obedeciendo la voluntad de Dios, debemos de estar confiados que Él va a tener cuidado de nuestras vidas. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que cumplamos con nuestro deber, hasta que cumplamos el proyecto que Él tiene para nuestras vidas, hasta que nuestra vida pueda ser usada verdaderamente como ese testimonio para alcanzar las almas que Dios ha puesto delante de nosotros. Si tú vives de acuerdo a la voluntad de Dios, tú no debes de preocuparte por lo que te vaya a pasar. Tú debes de estar confiado que Dios no te va a dejar hasta que Él cumpla su propósito en ti. Y las circunstancias que están a tu alrededor, Él va a tener cuidado de ellas. Tú ocúpate de agradarle a Él, de vivir como Él quiere que tú vivas, de que Él te pueda presumir con los ángeles. Y tú dices, ay, ¿a poco eso pasa, no? Sí, cuando tú te detienes en tu vida, cuando tú detienes todo lo que está a tu alrededor y dices, no, este tiempo se lo voy a dedicar a Dios, y agarras tu Biblia y la abres, o sea, el que más se goza es Dios. Y ese gozo que tú empiezas a experimentar cuando lees tu Biblia y cuando oras a Él, es el gozo que Dios te transmite por lo que Él siente cuando tú estás
en sus caminos. Y Él te presume con los ángeles y dice, oigan, vengan a ver a Manuel que va a abrir su Biblia. ¿Sí? Después de quién sabe cuánto tiempo. O sea, realmente, si te quieres preocupar de algo, no debieras de preocuparte, pero si te quieres preocupar de algo, preocúpate por hacer una pausa en tu vida y dedicarle tu tiempo a Dios. Verdaderamente tiempo de calidad. No se trata de que te eches al piso y te pongas a llorar y ores 2, 3 horas, no. Tiempo de calidad, verdaderamente hablar con Dios y abrirle tu corazón y permitir que Él haga ese trabajo de transformación en tu vida. Cada día nos parezcamos más a Jesucristo. Entonces ese debe de ser nuestro ejercicio. Debemos de llegar en la noche y analizar nuestras vidas a la luz de la palabra. Y debemos de amanecer al día siguiente y decir, me parezco hoy más a Dios que ayer. Me parezco hoy más a Cristo que ayer. Y si no es así, corregir lo que no estoy haciendo. Y si es así, continuar en ese proceso. Que cada día nos parezcamos más a Jesucristo. ¿Sí? Si ayer pequé 1000 veces, hoy al menos 999. Y mañana 998. ¿Verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a su presencia y seamos perfeccionados. Y se ha quitado de nosotros todo pecado. Pero para eso tenemos que reconocer, como dice Juan allá en Primera de Juan, ¿no? 1:8. Primera de Juan 1:8. Así es. Nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? O sea, es una incoherencia decir, no, yo hoy no pequé, ¿verdad? Bueno, a lo mejor no te diste cuenta, pero si decimos que no, dice, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces tenemos que ir con Dios y tenemos que decirle como David allá en los Salmos, escudriña mi corazón y ve si hay en mí camino de maldad, ¿sí? Y muéstramelo, revélamelo, hazme verlo y apártame de eso. Tenemos que ir con Dios, Señor, yo creo que hoy no pequé, ¿verdad? Pero si algo no hice conforme a tu voluntad, muéstramelo, ¿sí? Y tenemos que tener esta convicción de seguir pidiéndole a Dios que nos muestre en qué estamos mal. Porque yo te voy a decir algo, si tú realmente no tuvieras pecado, tú no envejecerías. ¿verdad? Así, ese es el elixir de la eterna juventud, no pecar. ¿Por qué? Porque la paga de pecado es muerte. ¿Sí? La muerte es evidencia que Dios es serio con respecto al pecado.
Si tú no tuvieras pecado, no estarías envejeciendo. Pero si te levantas en la mañana y de repente te sale otra patita de gallo o otro zarpazo de tigre, hay pecado. Y si no te has dado cuenta cuál es, está la puerta abierta. Acércate a Cristo y pregúntale a Él. Él te va a decir en dónde está tu pecado. Así que acerquémonos a Cristo. Y si tú estás lejos, ven a Cristo. Y ven ahora. Vamos a orar. Lalo, ¿quieres dar gracias, por favor? Amado Padre, pues te damos las gracias por permitirnos un día más de vida, por este día pues que estamos aquí presentes, Padre, pues, escuchando tu palabra. Pido, Padre, que tú nos muestres pues, esa guía, Padre, que nos sigas guiando y que nos bendigas a cada uno de los aquí presentes, Padre. Que este día sea glorioso, Padre, que tú sigas teniendo esa misericordia que has tenido hacia nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre santísimo de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.